volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y juntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pues ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de su trasquilar, así no abrió su boca. En su humillación se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegando a ciertas aguas, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no vio más, y siguió gozoso su camino. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Estamos acá? ¿Sí? Cristo vive. Quiero en esta tarde hablarte de esta historia, a la voz del nombre del Señor, y cómo a través de ella podemos nosotros hoy tener las oportunidades que tuvo este eunuco. La Biblia nos enseña que el sol le sale a los buenos y a los malos, ¿no? O sea, las oportunidades están para todos. Así que yo tengo una oportunidad. Estamos acá, no tengo una oportunidad. Y quiero hablarte de este personaje etíope, una persona que no era israelita, que no era judía, una persona que no solamente era extranjera, sino que era eunuco. Para aquellos que no saben lo que significa ser un eunuco era una persona, obviamente hombre, y que era castrado porque era puesto a servir a la esposa del rey. ¿Se entiende? Entonces, para no tener ningún tipo de duda, se lo castraba y era puesto para el servicio de la esposa del rey. Ahora vemos en este contexto, este hombre eunuco, que era de Etiopía, la Biblia enseña que estaba solo por debajo de la reina, que era poderoso, que tenía un estatus, a la voz de Dios, superior a todo el mundo, pero era esclavo. Pero era, a la voz del nombre del Señor, una persona que no hacía lo que quería, o tal vez lo que le gustaba, pero que era una persona que tenía una gran posición. Una persona que no era cualquiera en el reino de Etiopía. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo glorioso de todo esto, que esta persona dice que todos los años iba a alabar a Dios. Todos los años iba a bendecir a Dios. ¿Estamos acá o no? En otras palabras, como a veces, alabado sea el nombre del Señor, nosotros había un hermano que decía, en nuestro metro cuadrado, no podemos ver el contexto en el que el reino del Señor llega. La Biblia nos enseña y nos muestra que quizás, alabado sea el nombre del Señor, nosotros nos reunimos cotidianamente, alabamos al Señor, y nadie, de una forma u otra, sabemos de dónde venimos y en dónde más o menos nos ubicamos, ¿no? Pero lo que hace la diferencia, lo que marca, alabado sea la oportunidad que hoy se nos presenta a través de la palabra, alabado sea el nombre del Señor, no es lo que sé, no es lo que puedo obtener, alabado sea el nombre del Señor, sino que no agotarme a la oportunidad.
Hay mucha gente más en la fe que en el caminar diario, en la alabanza constante y permanente, llega un momento que cierra sus expectativas a la oportunidad. Ya vive en forma mecánica. Sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, y es tan normal eso que hace que le cierra la puerta a la sorpresa, cierra la puerta al mover de Dios, porque las acciones cotidianas establecen, ¿cómo decirlo?, un hábito. Las acciones cotidianas, tarde o temprano, terminan siendo un hábito en nuestras vidas y pierde la razón por la cual uno hace lo que está haciendo, ¿se entiende? Cada vez que yo vengo a la iglesia, cada vez que yo vengo a alabar a Dios, y cuando eso comienza a tomar solamente el hecho de hacerlo, se transforma en un hábito. Y inconscientemente cierro la puerta a la sorpresa, a la oportunidad. ¿Estamos acá o no? Por eso es necesario que entendamos que no va a ser la diferencia cuántas veces vengas, no va a ser la diferencia cuántas veces ores, no va a ser la diferencia cuántas veces adores, sino que lo que va a hacer la diferencia es que no le cierre la sorpresa, la oportunidad a Dios para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Estamos acá o no? ¿Cuántos de los que estamos acá venimos hoy como si fuese la primera vez que vinimos? O venimos porque se ha hecho un hábito en nuestras vidas, a Dios, porque entendemos de que a Dios le agrada que le adoremos. Y cuando hacemos esto inconscientemente, le cerramos la oportunidad a Dios, le cerramos la oportunidad a la sorpresa. Por eso Jabes, un hombre del Señor, oraba a Dios y oraba quejándose porque el mundo progresaba, porque el impío era bendecido, y él que tenía la verdad, él que adoraba al verdadero Dios, iba de mal en peor. Hasta que Dios tuvo que meterse en su oración y mostrarle lo que había hecho, que era que un hábito se había transformado en su fe y en su creencia. Por eso, cuando yo entiendo que el Dios que le ha dado es vivo y es poderoso, entonces todos los días es un día nuevo de oportunidades. ¿Amén? Y a su nombre. Estamos acá en la iglesia. Yo necesito que me ayudes a predicar. Por eso, este hombre etíope, eunuco, este hombre, alabado sea el nombre del Señor, que no era parte del pueblo, que no era parte de los elegidos del Señor, estaba leyendo al profeta, pero no entendía lo que estaba leyendo. Estaba leyendo al profeta, pero no sabía de quién estaba hablando. ¿Se entiende? Pero todos los días alababa, todos los años iba a adorar. Él estaba leyendo la palabra y no sabía de quién se estaba hablando, ni por qué se estaba diciendo lo que estaba escrito. Y ahí aparece otra persona en el escenario, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí conmigo el Espíritu de Dios? Dice que el Espíritu de Dios mandó un ángel a despertar a Felipe. ¿Sí conmigo? Yo soy Felipe. Vos vas a ser el Felipe de esta historia. Vos vas a ser el Felipe de la persona que conoces, por la cual oraste, para que él pueda conocer a aquella persona que está queriendo sorprenderle. ¿Estamos acá o no? Vos vas a ser el Felipe, a la voz de Dios, que será comisionado por el Espíritu para que esta persona pueda cambiar. Yo necesito que tú entiendas esto, porque no venimos aquí a escuchar un mensaje, venimos a armarnos de la palabra, porque hay alguien que necesita de mí, hay alguien que está esperando que yo golpee su puerta, ¿se entiende? Tú no estás aquí para solamente llenarte, sino para ser bendecido y puedas bendecir a otros. ¿Estamos acá o no? Y a su nombre, y a su nombre. Santo es el Señor. Necesito que te despiertes, porque si no, nunca el ángel se presentará ante ti. Nunca vendrá algo del cielo a anunciarte cuál sería la salida de aquellos que están a la voz de Dios en esclavitud. En el escenario de esta historia dice que un ángel se le presenta a Felipe y le dice que a se acerque a un camino y se pegue al carro de este etíope. Que este ángel habla con el Felipe y le muestra cuál es la comisión que Dios le tenía asignada. El ángel le dice a Felipe a dónde tenía que ir y a quién se tenía que pegar. Todo lo que estamos aquí, de una forma u otra, sabemos, a la voz del nombre del Señor, quién está necesitando que una palabra de nuestra boca salga para bendecirle. Todos los que estamos acá, muchas veces vemos pasar la oportunidad de que nuestro Dios se manifieste, no que tú te muestres.
Porque muchas veces enmudecemos nuestra fe porque miramos nuestra condición y entonces invalidamos el poder de Dios, olvidándonos que no es el que nosotros quien nos presentamos, sino es a Cristo el que adoramos, ¿se entiende? No soy yo, es el Dios que yo adoro. No es mi capacidad, es la capacidad del Dios que sirvo. ¿Estamos acá o no? Por eso, Felipe, una persona como vos y como yo, pero con la necesidad de mostrar el Dios al que él adora, con la necesidad de hablar de aquel que él cree. ¿Estamos acá o no? No solamente él creía en Dios, alababa a Dios y servía a Dios, estaba disponible para ser comisionado. Le decía conmigo, voy a estar disponible, voy a ser parte de mi agenda, voy a hacer un tiempo en mis quehaceres para poder ser la atalaya que Dios necesita, para ser la luz que Dios desea que sea. Porque cuando yo comienzo a darme cuenta que el hábito de alabar o adorar a Dios ha cerrado la mano del Señor, tarde o temprano el que va a comenzar a perder soy yo. ¿Estamos acá o no? Y a su nombre. Pero cuando yo dejo de hacer un hábito de alabar al Señor, cuando dejo de que no dejo que sea un hábito venir y congregar y servirle a Dios, entonces sé que estoy listo para ser comisionado. Porque a través de la comisión viene una sorpresa. A través de la comisión viene una recompensa. La Biblia dice que trabaja a voz de Dios es digno de su salario. Y no está hablando de dinero. No está hablando a voz de tu trabajo secular. Está hablando del reino. Está hablando de servir al Rey de Gloria. Y a su nombre. Y este Felipe hizo lo que el ángel le dijo. Felipe hizo lo que el ángel le había asignado. Y se para a la vera del camino, pasa este etíope y él se pega al carro y le pregunta, porque el ángel no le dice qué tiene que decir, el ángel no le dice lo que va a ver, el ángel no le dice a voz a Dios, no le da una línea para poder empezar él a hablar con el etíope. Él ve que el etíope está leyendo y genera la pregunta, ¿se entiende? O sea, cada vez que Dios te está inquietando para que vos hagas algo para el Señor, Dios no te va a decir ni cómo, ni qué, ni siquiera, o sea, Dios, una palabra para poder comenzar. El lugar, las personas te harán saber cómo poder entrar, ¿se entiende? No tenés que esperar. Era un error que yo cometía. Señor, dame una línea, dame una palabra, mostrame cómo. A vos, a Dios, si yo no me estaba dando cuenta que el escenario en el que Él me estaba metiendo ya proveía a voz de Dios las preguntas que yo debía hacer, las palabras que yo debía decir. ¿Me está entendiendo? Porque el etíope no habla con Felipe. Felipe ve lo que el etíope está haciendo. Todos nosotros, de una forma u otra, conocemos y sabemos a voz de Dios en qué anda esa persona que está necesitando de Dios. Esa persona que está buscando a Dios, pero que todavía no se ha encontrado con Él. Y eso te dará las herramientas para poder presentarle al Salvador de las vidas. Eso te dará las herramientas para presentar al Dios que tú alabas y sirves. Entonces el etíope leía al profeta Isaías. ¿Y cómo podemos ver a través de lo que leía y a través de lo que hacía, que todos los años iba a alabar a Dios, pero alababa a alguien que no conocía? Creía en alguien que no conocía. Porque la pregunta de Felipe, él establece una respuesta. ¿Cómo puedo entender si nadie me enseña? ¿El profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Pero ¿a quién iba a adorar entonces? ¿Me estoy poniendo en contexto? El etíope le está contestando a Felipe porque lo que estaba haciendo le llamó la atención a Felipe. Dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo puedo entender si nadie me enseña? ¿Cómo puedo entender si nadie me ha instruido? ¿Cómo puedo entender si la voz de Dios nadie me está mostrando si lo que estoy entendiendo es lo correcto, es la verdad? Y entonces Felipe, alabado sea el nombre del Señor, o sea, el etíope le vuelve a contestar otra vez y le dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro? ¿Cómo a veces podemos adorar sin conocer? ¿Cómo a veces podemos, a la voz de Dios, congregar sin tener a la voz de Dios la presencia? ¿Cuántas veces podemos, a la voz del nombre del Señor, leer la palabra y no saber de qué se está tratando? ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez no leyó la Biblia y no entiende lo que está leyendo? Necesitas que Dios se te revele.
Necesitas que Dios te muestre qué se está tratando en ese tema, para que el poder que ese tema trae pueda cambiar algo en ti y a través de ti a los demás. Y a su nombre. Vos vas a ser esa persona que llevará luz al entendimiento de la gente. Vas a ser la persona que llevará a vos, a Dios, una revelación al conocimiento de la gente. Pero para eso no tienes que cerrarte en tu propia opinión, sino ser un libro en blanco para poder ser llenado del poder del reino. Estamos acá en la iglesia. Por eso tenés que olvidarte de todo lo aprendido para aprender de nuevo. Porque tal vez sea eso que se ha transformado en un ¿cómo decirlo? Como que había hecho, en un hábito que le ha cerrado la sorpresa a Dios. Que de a poquito te fue matando la fe, que de a poquito te fue cerrando las oportunidades, porque todo lo que hasta aquí has aprendido quizás nos ha cumplido, quizás has querido sujetarte a ella, pero de a poquito te fuiste muriendo, de a poquito te fuiste apagando, de a poquito te fuiste, Señor, retrocediendo. Pero no es por lo que no fue por lo que aprendiste, le cerraste la puerta a la sorpresa y Dios no pudo revelarte nada nuevo. Estamos acá en una iglesia. Por eso vos tenés que empezar a darte cuenta, a Dios, qué es lo que Pablo quería decir cuando dijo renovados en el buen entendimiento. Porque cuando vos te mantenés activo, cuando vos te mantenés listo para algo nuevo, entonces estás, Señor, preparado para la sorpresa. Tu conocimiento y tu saber te encierran en un círculo que no te permite salir. ¿Estamos acá o no? Por eso, hay un hombre conocido en la historia, que era Alejandro el Grande, cuando él heredó el reino de su padre, ya había sido conquistado todos los territorios de la tierra. Pero él no se quedó con eso. Él podía haberse sentado a gobernar con todo lo que su padre había conquistado. Pero él dijo, no, debe haber algo más. No puede ser que esto sea solo lo que yo pueda alcanzar. Y comenzó a salir de la frontera que su padre había establecido. Y hoy conocemos a Alejandro el Grande no por lo que heredó, sino por lo que conquistó. Estamos acá en la iglesia. Por eso cada vez que vos te animás a vivir algo nuevo en el Señor, estás abriendo a vos, Dios, la oportunidad a una nueva revelación. No tenés que tener miedo de conocer a Dios de una forma diferente que la que hasta aquí has conocido. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque entonces tarde o temprano, en vez de ser Felipe, te transformarás en un eunuco. Porque una persona eunuca es una persona que no tiene la capacidad de engendrar o dar vida. Una persona eunuca es una persona que ha sido esterilizada. Y la palabra de Dios es vida, dice la Biblia, ¿sí o no? La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios cambia, dice que penetra hasta los tuétanos, dice la Biblia o no. Estamos acá en la iglesia. En otras palabras, cada vez que yo me cierro en mi propia opinión, cada vez que yo no estoy abierto a la sorpresa, me voy esterilizando un poco más todos los días. Y a su nombre. Pero cuando yo quiero ser como Felipe, listo y presto para ser comisionado, listo y presto para llevar luz al mundo, listo y presto para darle razón a la vida que él todavía no ha encontrado la verdad, entonces Dios comenzará a direccionarme a donde yo tengo que estar, a donde yo tengo que llegar, y me mostrará qué es lo que debo decir. Y a su nombre. Por eso vos tenés que ser el Felipe de este tiempo. Tenés que comenzar a darte cuenta que, alabanza el nombre del Señor, la falta de multiplicación o de fructificación es un pecado. El no poder multiplicarnos o fructificar es el sinónimo de estar en pecado. Es poderoso de mirar a tu hermano y decir, eso es para vos. Porque ¿cuál fue la primera bendición de Dios en el reino? ¿Cuál fue la primera bendición de Dios para con su creación? Y los bendijo Dios. Decía conmigo, me bendijo. Me decía como que crees que Dios te bendijo. Me bendijo. No desayunaron, vamos a preparar para la próxima reunión una merienda. Y me bendijo. Vamos a hacer como la escuelita a las 2 de la tarde con Mike, ¿no? Y les bendijo Dios y les dijo. Decía conmigo, me dijo. Fructificados, multiplicados y subjugad la tierra. Si estas cosas no suceden, es que ahí estamos en pecado. Mirá ese pavo, mirá. Esta es tu oportunidad de aprender. Porque estar en bendición tiene como consecuencia la multiplicación, la voz de Dios, la fructificación y la capacidad de gobernar.
Por eso, este es un tiempo en el que Dios no va a venir a juzgar nuestras vidas pasadas, va a venir a hacernos ver qué cambios debemos hacer para poder comenzar a vivir lo que Dios ha prometido que vivamos. Dios no viene a mostrarte la mancha en el paño blanco, viene a decirte cómo limpiarla. Él no viene a meter el dedo en la llaga, viene a sanarla. Estamos acá en la iglesia. No es cuestión de ver cuál es nuestro estado, sino que mostrarnos, que Dios nos muestre cómo cambiarlo. Y a su nombre. Porque todos estamos en pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si yo no entiendo esto, no reconoceré el poder de la gracia. Porque la gracia, si conmigo, la gracia te mantiene auténtico. La gracia te mantiene auténtico. Si no fuera por su amor, estamos perdidos. No es lo que conozco, es saber que si no fuera por Él, ya yo hubiera estado muerto. Estamos acá. Por eso, cuando yo tengo un corazón dispuesto y entiendo que Dios es más poderoso que mí mismo, lo que yo ya he conocido o aprendido, estoy abierto a la oportunidad y a su nombre. Por eso, cuando yo no entiendo el poder de la gracia, comienzo, alabado sea el nombre, yo a creer que estoy bien, a saber que por lo menos algo de Dios tengo, pero no puedo reconocer cuánto más de Él necesito. Por eso la gracia me mantiene auténtico. La gracia me hace ver que yo no valgo nada. La gracia me hace saber que lo que aprendí no me satisface. Necesito más de Dios. Estamos acá. La gracia me hace ver que no fue por mi mérito que estoy aquí, que no fue por mi fuerza que es lo que alcancé, que no fue por mi inteligencia tener lo que tengo. Es porque ha sido bueno el Señor conmigo. Estamos acá. Y si ya ha sido bueno conmigo, ¿por qué no puedo hacerlo para con otros? Y a su nombre. Decía a tu hermano, Dios ha sido bueno contigo. Poderoso es el Señor. Por eso a mí me llama poderosamente la atención, alabado sea el nombre del Señor, que este hombre de autoridad, este hombre que estaba castrado, que era una persona que ha sido esterilizada, que alababa a Dios, al creer en Dios, se tomaba su tiempo, invertía el dinero, alabado sea el nombre del Señor, se despojó de su posición sin importarle su condición y iba a alabar a alguien que no conocía. Y hay veces que cuando nosotros le cerramos la puerta a la oportunidad, nos aferramos hasta las cosas que hasta aquí nos ha servido, nos aferramos a lo que hoy tenemos y pensamos que alabado a Dios, que Dios en su tiempo hará algo. Lo único que estoy haciendo es invertir tiempo, dinero, pero no bajando en posición. Por lo tanto, Dios no recibe mi adoración. Por eso, alabado sea el nombre del Señor, la Biblia dice que si eres invitado a algún lugar, no te sientes en las primeras líneas, sino siéntate al fondo, no sea cosa que venga alguien más importante que tú y te pidan el lugar en el que tú te sentaste, sino más bien sentate al fondo para que cuando te vean te inviten a pasar. Es poderoso, porque la gracia te mantiene auténtico, la gracia te indica que no es quien tú eres, sino el que está contigo, ¿me entendés? Por eso es necesario entender, alabado sea el nombre del Señor, que a veces nuestra rutina, alabado sea el nombre del Señor, nuestra vida cotidiana nos han cerrado la puerta a la oportunidad. Y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Comenzamos a fundamentar en nuestra propia fuerza, o en nuestra propia capacidad, o en nuestra propia inteligencia. Por eso comenzamos a vivir un evangelio, alabado sea el nombre del Señor, que la base de nuestra creencia está en lo seguro que nos mantenemos allí. Por eso Dios tiene que romper nuestra seguridad para que nos animemos a volver a ser sorprendidos por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2. Este etíope no solo que alababa a Dios, no solo que bendecía al Señor, no solo que invertía tiempo en Dios sin conocerle, alabamos el nombre del Señor, sino que tenía necesidad de saber. Así como la necesidad de saber. Necesidad de saber. Mientras tú te mantengas curioso en Dios, mientras tú te mantengas curioso en saber y conocer de tu Dios, siempre estarás preparado para recibir una revelación nueva. Mientras tú te mantengas, alabado a Dios, con esa necesidad de conocer más de Dios,
siempre tendrás una faceta diferente a la voz de Dios que hasta aquí no has conocido. Por eso cuando el profeta se metió en una cueva, escondido, atemorizado porque lo querían matar, Dios le dijo, sal de allí. Y se le presentó como una columna de fuego, porque antes ya lo había hecho así. Y la Biblia dice, pero ahí no estaba Dios. Y luego dice que se le presentó a la voz al nombre del Señor con truenos, relámpagos, pero le dice, pero ahí no estaba Dios. Hasta que dice que se escuchó un silbido apacible, le dijo, ahí está Dios. O sea, cada vez que vos te movés de acuerdo a cómo Dios se ha movido, nunca verás algo diferente de Él. Pero cuando vos estás dispuesto a ser sorprendido, entonces verás a Dios de una manera que nunca antes la había visto. Y eso es lo que estamos necesitando en este tiempo. Yo creo que voy a entrar un año totalmente diferente al que estoy dejando, porque yo voy a dejar de buscar a Dios como lo he hecho hasta aquí. Buscaré a Dios de una manera totalmente diferente, porque sé que Él tiene una faceta diferente para mostrarme. ¿Estamos acá o no? Porque yo entiendo que hay un principio dado por Dios para aquellos que le crean, que todo lo que pisares la planta de tu pie será tuyo, que todo lo que declarares será manifiesto, porque Dios se mueve a través de aquellos que están disponibles para Él. Y en su nombre. Por eso el ángel no preparó ese encuentro. Felipe no preparó ese encuentro. El que preparó el encuentro para que el eunuco tuviera a la voz de Dios, realmente conociera a Dios, fue el Espíritu Santo. O sea, si hasta todo lo que has hecho hasta aquí no ha sido en vano. Todo lo que te ha hecho de aquí te ha traído a este momento. Todo lo que has adorado, orado, creído, por los lugares que has pasado, por los problemas que has transitado, por las oscuridades por las cuales has tenido que vivir, son las que te han traído aquí. Este es el momento, a vos el nombre, que un Felipe se acerca a nuestras vidas. Porque no sos vos ni soy yo, es Dios que está preparando el ambiente para que Él se dé a conocer a nuestras vidas. Para que Él, a la voz de Dios, haga lo que tenga que hacer de nosotros. Ese es el secreto del éxito. Es entender, a la voz al nombre del Señor, que yo voy a seguir yendo, yo voy a seguir creyendo, yo voy a hacer a la voz de lo necesario. Pero sé que en el camino algo Dios hará para tener un encuentro conmigo. Pablo no pensaba encontrarse con Dios, pero Dios ya lo tenía preparado en el camino. Estamos acá en la iglesia. Por eso no se trata de tu fuerza, que Dios ya ha diseñado un momento específico para que tus ojos sean abiertos, para que los velos caigan en nuestra vida y conozcamos realmente al Dios de gloria, para que podamos realmente ver cuán poderoso es nuestro Dios. Y esta es la pregunta de esta noche. ¿Cuántos de nosotros, de una forma u otra, nos parecemos a este eunuco? ¿Cuántos de nosotros, de una forma u otra, hoy estamos esterilizados? Tenemos una posición, servimos de una forma u otra. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás, y sabemos que estamos insertados en el reino, no éramos parte de Él. Porque esto es lo que le pasa al eunuco. Él no era judío, él era etíope. Él era una persona como vos y como yo, insertadas en el reino. Pero sabía que algo le estaba faltando. Porque llega en un lugar y vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ningún pasaje anterior habla que la conversación se basara en el bautismo, sino en la muerte y crucifixión de Cristo. ¿Se entiende? Ninguno de los pasajes que leímos, la base de la conversación entre el eunuco y Felipe era el bautismo. La base de la conversación del eunuco y Felipe era que el eunuco no sabía de quién se estaba hablando, no reconocía de quién era el que estaba siendo flagelado y llevado a la muerte. El tema en el que el eunuco y Felipe estaban tratando era la muerte de Jesús a través de la cruz. ¿Se entiende? El tema a tratar entre Felipe y el eunuco no era el bautismo, era que Jesús había sido llevado como cordero al matadero. ¿Estamos acá o no? Pero termina la historia diciendo que había agua y que él decía, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, él no solo le llevó claridad sobre quién se estaba tratando, sino el por qué él había pasado por donde estaba pasando.
En otras palabras, cada vez que vos solamente lleves claridad sobre un hecho específico, lo único que estarás llevando es información. Pero si vos tenés la intención de mostrar realmente cuál es la causa por la cual Dios tuvo que pasar lo que pasó, entonces despertarás la necesidad de la gente. ¿Estamos acá o no? Porque vemos que, y esto es una conclusión en la cual yo creo, que el eunuco Felipe le está diciendo al eunuco, no, acá hay un hombre, la historia es que un hombre fue llevado a la muerte siendo inocente. Esta historia muestra que un hombre fue a la cruz a morir por todo lo que creen en él, porque por amor eso fue lo que hizo. Entonces, esta historia llevó al eunuco a querer conocer a aquel que dio la vida por él. ¿Estamos acá o no? Por eso terminan diciendo que y revelando la importancia del bautismo. Él va y le dice al eunuco, bueno, acá hay agua. Quiere decir que estuvieron hablando del bautismo. No solo creer, si creyeres, dice ahí, ¿no? Y fueres bautizado. Él sabía que había algo importante que necesitaba hacer que hasta ahora no lo había hecho, que era pasar por las aguas del bautismo, para que a voz del nombre yo pueda renacer en esa vida que Dios promete. Por eso, alabado sea el nombre, si vos te animás a ser el Felipe de este tiempo, no solo llevarás conocimiento, sino que revelarás la voz de Dios, lo que el hombre tiene que hacer para que su adoración realmente tenga razón de ser. Y esta es la razón de esta reunión, en la que nosotros ya hemos creído en Dios y aceptado como Señor y Salvador. Hemos pasado por las aguas bautismales. Ya conocemos a vos, el nombre de Dios, al Dios, al Rey de Gloria, y aún sabemos que nos falta más por conocer. Pero mientras yo voy en la búsqueda de conocer más de Dios, entonces ahora entiendo cómo puedo presentar a este Dios que yo alabo. No es llevarle conocimiento, es mostrarle el por qué hizo lo que hizo. No es hacer comparación con los dioses del mundo, sino mostrarle la importancia de lo que Él hizo para que ellos empiecen a tener hambre de conocer a este Dios. Esa es la diferencia. En la vida hay montones de religiones y todas te muestran a un Dios de una perspectiva diferente, pero pocas te dicen por qué Dios hizo lo que hizo. Y ese es el poder que radica en la iglesia. Es que no es lo que hizo, sino la razón por lo que lo hizo. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que me crea no se pierda, sino tenga vida eterna. No me gastes tu tiempo en comparaciones. Ocupa tu tiempo a la voz de demostrar el por qué Dios hizo lo que hizo. Entonces la persona, a la voz de Dios, el eunuco, a la voz del nombre del Señor, aquella persona que quizás tenga una posición, comenzará a querer tener lo que dice Dios está presentando. Amén. Vamos a ponernos en pie esta tarde. Santo es el Señor. Santo es el Señor.